Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces, nada, como dijo la doctora Sandra, vamos a hablar de histología de la cavidad bucal. Yo le decía a ella que había preparado algo sencillo para darnos como una idea global de las cosas que hay en cavidad bucal, que, bueno, que tienen una particularidad porque la cavidad bucal tiene dientes, la cavidad bucal tiene saliva y la cavidad bucal, por supuesto, tiene una mucosa que va a ser distinta a la piel y a la mucosa de otras zonas de nuestro cuerpo, precisamente por la presencia de glándulas salivales, saliva y los dientes. Así que bueno, vamos a iniciar entonces. Lo primero que vamos a hablar es que en cavidad bucal nosotros no hablamos de dermis y epidermis. Es una de las cosas que nosotros no nos referimos en cavidad bucal en la parte digamos, del epitelio como epidermis y la parte más conectiva sobre la dermis. Para nosotros, la mucosa bucal eh, está revestida por epitelio, un epitelio de revestimiento, obviamente plano estratificado, y la parte que llaman dermis en la piel, la vamos a llamar corium o lámina propia. Y tenemos una submucosa que no siempre está presente, pudiera o no estar presente, por ejemplo, en la encía, no tenemos submucosa por lo pegadito que está con el hueso, pero en otras zonas, como por ejemplo en el carrillo o en el paladar blando, vamos a encontrar una submucosa que puede estar ocupada por glándulas salivales, por acinos glandulares, o que puede estar ocupada, por ejemplo, por tejido adiposo. Y más abajo, dependiendo del lugar, de nuevo, vamos a encontrar pues, tejido muscular. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos siempre a llamar epitelio superficial, corium o lámina propia y la submucosa. La mucosa de la cavidad bucal es no queratinizada. Toda la mucosa de la cavidad bucal es no queratinizada, a excepción de la mucosa que llamamos masticatoria, porque esa mucosa masticatoria necesita aguantar más fuerza para poder, digamos, enfrentar los movimientos masticatorios, la comida y todo lo que se está dando que corresponden a la encía y el paladar duro. Otra zona que está queratinizada es el dorso de la lengua, la parte de arriba de la lengua, pero se llama mucosa especializada porque tiene papilas linguales y porque tiene los corpúsculos gustativos que lo hacen especial. Ahora bien, ya dije que la cavidad bucal está revestida por epitelio no queratinizado y en las zonas en que está queratinizado es paraqueratina. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo en la piel es normal nosotros ver ortoqueratina, pero cuando usted ve en cavidad bucal ortoqueratina, significa que hay un proceso patológico, significa que hay un aumento de esa capa, que hay una formación inclusive de un estrato granuloso y que eso no debe estar ahí presente, porque recuerden ustedes que siempre va a estar paraqueratinizado en las zonas de paladar duro, encía y, por ejemplo, el dorso de la lengua. Otra cosa que es importante reconocer en la cavidad bucal es la elongación de estos mamelones epiteliales, que llamamos mamelones epiteliales, clavas epiteliales, lo dicen de distintas maneras, pero bueno, en todo caso son estas prolongaciones que tiene el epitelio. Eh, en la zona de paladar y la zona de encía, la vamos a ver muy larga y no debemos confundirlo con un proceso de acantosis, de que hay un aumento de la capa espinosa, porque en esas zonas debe ser de esa manera. Esa prolongación de esos mamelones epiteliales permite de nuevo las fuerzas masticatorias, que las fuerzas que se ejercen sobre la encía y sobre el paladar duro no hagan que se separe ese epitelio de ese orium. Y en el caso de la mucosa, por ejemplo, de los carrillos, otra cosa que es interesante es que nosotros podemos ver cierto edema intracelular o podemos ver que las células se ven como más separadas y un pitfall que pasa muchísimo es que se confunde esto con coilocitosis. Ustedes van a ver, por ejemplo, en triángulo retromolar o en carrillos, que la mucosa tiende a ser un poco más edematizada, por decirlo de alguna manera, con mayor edema inter e intracelular y no corresponde a ningún proceso patológico, no corresponde, por supuesto, a coilocitosis, obviamente, y que puede ser un epitelio que está absolutamente normal dependiendo de la localización del mismo. Entonces, fíjense cómo de distintas formas, distintas, digamos, localizaciones dentro de la cavidad bucal hacen que ese epitelio sea de características distintas. Otra cosa es que
vamos a encontrar lesiones que son benignas o lesiones que son reactivas que pueden producir ortoqueratina. Y para lo que les decía anteriormente, por ejemplo, en pacientes con rebordes edéntulos que hayan perdido los dientes y que nos dicen que tienen unas placas blancas muy grandes en esos rebordes edéntulos y le hacen una biopsia, vamos a ver un panorama como este. Vamos a ver una mucosa que está revestida por un epitelio plano estratificado, pero que está ortokeratinizado. Ya nos está diciendo ahí que esto no está normal, que hay una reacción del tejido. Pero fíjense en el corium que casi no hay inflamación. En los procesos de lo que llamamos desórdenes potencialmente malignizables o premalignidad, como las leucoplasias, siempre hay una respuesta inflamatoria. En cambio, en estos procesos reactivos, donde hay un aumento del epitelio y un aumento de la capa superficial que se convierte de paraqueratina a ortokeratina, es simplemente reactivo a los procesos masticatorios. Es como que si la mucosa, donde no debe ser masticatoria, se convierte en masticatoria para poder aguantar esa comida y todas esas fuerzas de la masticación en zonas donde ya no hay dientes. Entonces, esto lo podemos ver también y no debemos confundirlo con una leucoplasia o con un proceso displásico, etcétera, etcétera, ¿ok? La mucosa masticatoria, entonces, como les dije, es una mucosa paraqueratinizada, es una mucosa que tiene unos mamelones epiteliales que pueden ser muy alargados y en algunas ocasiones vamos a encontrar que está full de melanina en la capa basal. Eso puede suceder, por ejemplo, en pacientes que son de etnia negra o pacientes que estén mezclados o pacientes que sean fumadores. Y eso no necesariamente significa que esta melanina que se deposita en esa zona, aunque sean fumadores, se vaya a transformar en algo maligno tipo melanoma, por ejemplo. Esta es una de las cosas que vemos, nosotros lo vemos muchísimo aquí en Venezuela, pacientes que en mucosa masticatoria que tengan pigmentaciones, que son pigmentaciones fisiológicas o raciales, vamos a encontrar esa capa basal a veces repleta de melanina. Y aquí la historia es importantísimo, cosa que no siempre pasa y todos sabemos que quisiéramos que el clínico nos mandara todo, pero cuando el clínico en su historia nos dice que es un paciente de qué fototipo es, o nos dice que es un paciente con tabaquismo y nos dice exactamente de dónde viene y qué parte de la mucosa es, pues nosotros podemos entonces inferir esos depósitos están relacionados a algunas alteraciones de la normalidad, para llamarlo de esa manera. La mucosa especializada es la mucosa que está en el dorso de la lengua y se llama especializada porque, como les dije anteriormente, tiene papilas linguales y tiene los corpúsculos gustatorios. Esos corpúsculos son bellísimos, son estas estructuras que los vamos a ver de esta manera, que tienen un poro hacia afuera, donde permiten entonces que se entre ese estímulo del sabor y que después esta estructura nerviosa pues pasa el estímulo hacia el cerebro. Esos corpúsculos no se ven en toda la lengua. Lo vamos a encontrar sobre todo más hacia las zonas laterales, así tan prominentes, lo vamos a encontrar hacia las zonas laterales de la lengua y principalmente en la B lingual, donde están las papilas caliciformes. Entonces, esa es otra estructura que tenemos que tener en cuenta. Y esta es una mucosa que está revestida por epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Hay una cosa interesante, que es una estructura o un cambio, digamos, que se ha descrito en las zonas laterales de la lengua. Esto que están viendo aquí son corpúsculos y esta es zona lateral de la lengua donde el paciente se siente como que un aumento de volumen. En esa zona también hay unas papilas que se llaman papilas foliadas. Se llaman foliadas en los bordes laterales de la lengua porque parecen folios. Entonces, en esas zonas hay mucho tejido linfático, ahí empieza todo, es parte de ese anillo de Waldeyer, y también tenemos corpúsculos gustativos, y en ocasiones el paciente puede sentir que tiene esa zona como prominente, siente como cierto ardor, se le hace biopsia, y es lo que se llama la placa neurogénica subgemal, que es un grupo de fibras nerviosas que están compactadas en esa zona. Si ustedes hacen ese 100 ahí, eso va a estar súper positivo y es simplemente es una condición que tienen algunos pacientes que se llama de esa manera y es como una congregación de gran cantidad de fibras nerviosas en ese lugar. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. Esas zonas de bordes laterales de la lengua son de mucho cuidado. Hay dos cosas que se asientan ahí muchísimo, que son carcinomas de células escamosas y los segundos son linfomas, por supuesto, por el tejido linfoide que hay en esa zona. Así que hay que tener presente esta placa neurogénica subgemal. Otra cosa
es interesante y que también puede ser un pitfall que oye, nos podamos confundir, es el órgano de Chimes. Este órgano se encuentra en la zona posterior, digamos, hacia donde está el trigoideo, y detrás del trígono retromolar, y es un conjunto de restos epiteliales que están como encapsulados y que tienen gran inervación. De nuevo, si usted hace un S100 aquí, va a encontrar un montón de nervios ahí que están entretejidos con estas islas de epitelio que no son islas de epitelio activo. Esto hay que reconocerlo. Se puede hacer un PAS, por ejemplo, y vamos a ver como que estuviera encapsulada esta estructura, lo han descrito algunos autores, y no debe confundirse con, por ejemplo, en un paciente que se le haga una resección y que nosotros estemos buscando si hay restos de carcinoma o algunas islas de carcinoma o residuos en alguna zona. Debemos tener en cuenta que este órgano está presente en esa localización. Ver bien esas células epiteliales, no tienen atipia, eso es importante. No confundirlo tampoco con invasión perineural, que es una de las cosas que también podría confundirnos. Y bueno, en el caso de no tener mucha seguridad, pues podría hacerse un PAS y ver que haya ese encapsulado de esa estructura que se ha descrito. ¿Ok? La otra cosa que tenemos en cavidad bucal y por todos lados son glándulas salivales. Y las glándulas salivales en su mayoría, pues son glándulas mixtas, a excepción de las glándulas mayores que ya vamos a decir cada una de qué es. Pero bueno, se ven esos acinos, sobre todo con mucosos, porque son glándulas mixtas a predominio mucoso. Entonces, fíjense que podemos encontrar esas glandulitas, esos acinos, en su mayoría de nuevo, de glándulas salivales menores, va a ser mixto a predominio mucoso. Y estas son glándulas serosas, que serosas puras tenemos dos tipos nada más en la cavidad bucal. La glándula mayor serosa pura es la parótida, dos glándulas bellísimas que tenemos bilaterales, esas parótidas de un lado y del otro, y otras glándulas que se llaman las glándulas de von Ebner. Las glándulas de von Ebner son serosas puras y están presentes en la V lingual, en la parte posterior de la lengua. Si ustedes abren la lengua, van a ver una V que se produce por las células caliciformes, que son las papilas, perdón, que son unas papilas grandotas, redondas, que hacen una V, que hacen esa V lingual, un V, y bañan esas papilas caliciformes grandes, la bañan estas glándulas de von Ebner, que son serosas puras, al igual que la parótida, son más fluidas, ¿no? Y bueno, tenemos glándulas mixtas de nuevo, pueden ser serosas o mixtas a predominio seroso, como la submandibular, o mixtas a predominio mucoso, como sublingual, y el resto de las glándulas salivales menores. Pero bueno, un poco lo que les decía, tenemos tres glándulas salivales mayores, lo saben ustedes, simplemente recordando: parótida, submandibular y sublingual. La parótida serosa pura, igual que von Ebner, que es la única menor serosa pura. La submandibular serosa, bueno, mixta a predominio seroso, y la sublingual mixta a predominio mucoso, como el resto de las glándulas salivales de todas menores que tenemos en nuestra boca. Tenemos que saber dónde están las glándulas salivales menores, porque eso además nos va a ayudar con el diagnóstico. ¿Y por qué se los digo? Porque he visto, por ejemplo, algunos clínicos que me mandan una lesión de encía y me dicen: esto puede ser un mucocele o puede ser una neoplasia de glándulas salivales. Y es imposible, porque en la encía no hay glándulas salivales. Entonces es importante reconocer dónde tenemos glándulas salivales menores intrabucalmente. Entonces, ya les hablé de una, que es la de von Ebner, que es la serosa pura. Y en la lengua es muy particular, porque la lengua es uno de los únicos órganos en la boca que casi no tiene glándulas salivales. Paradójicamente, el que tiene menos cantidad de glándulas salivales. Vamos a encontrar las de Blandín y Nun, que están en la cara ventral de la lengua, aquí abajo, es donde la gente se pone el piercing y ahí inmediatamente sale el mucocele, y son mixtas a predominio mucoso. Las de Weber, que están hacia atrás, que están en esta zona hacia atrás posterior, donde les hablaba que estaban las papilas foliadas, ahí también hay esas glándulas.
y más nada porque no tenemos más. O sea que si usted ve una lesión por ejemplo, en el dorso de la lengua, en la punta, hacia la parte de arriba, usted no puede pensar en algo glandular, a menos que sea tópico, que es súper raro, pero usted no puede pensar en algo glandular. Tiene que pensar es de otra estirpe, porque ahí no hay glándulas salivales. Otro lugar donde hay glándulas salivales menores en el paladar es del paladar duro hacia atrás y todo el paladar blando. El paladar óseo, el paladar duro, en la parte anterior y en el rafo medio, no tiene glándulas salivales. También vamos a encontrar una zona del paladar duro donde hay solamente tejido adiposo en la submucosa. Entonces, tenemos que tener eso también en cuenta. Entonces, encía, paladar duro anterior y rafe medio, que es la parte media, adelante, no tiene glándulas salivales. Bueno, el resto en el labio hay por montón, por eso es que el mucosele es tan frecuente en el labio inferior, y las que llaman bucales, que es el resto de la boca, por ejemplo, triángulo retromolar, carrillo, zona interna, hacia el fondo de los vestíbulos, todo eso está full de glándulas salivales menores. Van a recibir seguramente glándulas salivales menores del labio inferior para el diagnóstico de síndrome de Sjögren, que ya, bueno, eso es otro capítulo más, es todo un reto para el diagnóstico, hay criterios histopatológicos que seguimos para ese diagnóstico, y que lo más fácil y que verdaderamente es muy bueno, ya se ha visto, es que vengan de glándulas menores del labio inferior. Así que bueno, fíjense en estas imágenes clínicas, yo hago clínica también, así que bueno, estos pacientes, obvio, vienen de mucoceles que vienen del labio inferior o mucoceles que vienen de las glándulas de Blandín y Null, pero estas dos del lado derecho no podemos pensar en mucoceles porque justo esas zonas no hay glándulas salivales menores y estos corresponden a fibromas irritativos o hiperplasias fibrosas focales, como quieran llamar, ¿ok? Que son full de fibras colágenas, simplemente lesiones reactivas. Y bueno, y terminamos con el diente. A mí me parece el diente una cosa maravillosa. Es increíble cómo los tejidos que tiene y de dónde viene y lo que producen, porque la patología odontogénica es una patología florida, de entre quistes y neoplasias benignas y malignas, porque se producen muchísimas cosas y alrededor de esos dientes toda esa cantidad de fibrosias y quistes y no odontogénicos que, bueno, que son muy interesantes y propios de maxilar y mandíbula. Aquí tenemos un diente y en el diente podemos ver pues la parte interna que es la pulpa. Podemos ver este grupo de células que nunca se pierden, que son los odontoblastos, que quedan atrapados dentro de la pulpa y por eso se va formando dentina toda la vida. Por eso se nos ponen los dientes más amarillos en el tiempo, porque el esmalte se va, digamos, disminuyendo con la edad, y la dentina todavía se va produciendo un poquito más, y la dentina, pues ese es el que le da el color amarillento al diente. Aunque ustedes no lo crean, dientes más amarillos son dientes mucho más fuertes que dientes muy, muy blancos, que lo que quiere decir es que tienen una dentina menos calcificada y por eso se ven más blancos. Así que bueno, aquí vamos a dar estos odontoblastos metidos y aquí está la dentina que la vamos a reconocer porque la dentina tiene canalículos o túbulos dentinarios, es por donde se mete la prolongación del citoplasma del odontoblasto y es el que cuando yo me tomo algo frío, yo lo siento porque esa prolongación hace que vaya el impulso hacia la pulpa, ¿ok? Supónganse, yo tengo algo ahí, no tengo casi esmalte o tengo alguna erosión en el cuello del diente y me tomo algo y inmediatamente está tocando ese odontoblasto porque está metidito en esa cantidad de canalículos. Aquí estaría el esmalte en esta parte superior, que se pierde porque el esmalte es un tejido sumamente calcificado, es el tejido más calcificado de nuestro cuerpo. Descalcificar eso, y ustedes saben que es una pesadilla cuando hay tumores o cosas que producen esmalte y dentina, es terrible porque hay que descalcificarlo mucho porque son tejidos sumamente calcificados y el esmalte por descalcificación pues se pierde y a veces lo que vamos a ver es un poco de matriz de esmalte, sobre todo en odontomas cuando están inmaduros, pero generalmente lo que vamos a ver es pérdida de ese esmalte cuando está completamente calcificado. Entonces aquí pueden ver a la derecha esa matriz de esmalte que se forma esa matriz y después se forman esos prismas del esmalte que generalmente no los vamos a ver,
por lo mismo que les dije anteriormente, repito, porque se pierde en el proceso de descalcificación, tendríamos que ver ese diente o esa materia por desgaste. Y del lado izquierdo, fíjense cómo se ven bellísimos esos canalículos con esas prolongaciones de esas células que se meten hacia ese tejido calcificado. Entonces, para comprender patología odontogénica y para recordarnos de dónde vienen todas estas lesiones, pues tenemos que pensar y tenemos que conversar un poquito de embriología bucodentaria, porque, o por lo menos de embriología dentaria, que fue lo que les traje hoy, porque de otra manera no entendemos cómo tanto epitelio, de dónde sale tanto epitelio para formar tanto quiste, y de dónde salen tantos tejidos para formar tantas neoplasias, ya sean epiteliales, mixtas o mesenquimáticas puras. Entonces, este es el estomodeo en un corte coronal o boca primitiva. Fíjense, esta es la lengua. Y acuérdense que ese estomodeo está revestido por un epitelio que es un epitelio muy particular, porque es un epitelio que cuando tiene la capacidad de meterse al ectomesénquima, y recuerden que las células que van hacia la cavidad bucal para formar maxilar y mandíbula son células del ectomesénquima, no son células mesenquimales solas o del mesodermo solo. Entonces, tiene esa capacidad ese epitelio que reviste ese estomodeo vocal primitiva de meterse hacia adentro, de meterse hacia ese ectomesénquima. Y aquí lo ven, este es el epitelio que está delineando esa boca primitiva y cómo el epitelio se mete como una yema, como un dedo, hacia esa mandíbula o maxilar. Ahora llamamos mandíbula a la de abajo y maxilar a la de arriba. Ya no son maxilar inferior y maxilar superior, ahora maxilar y mandíbula. Entonces, ¿cómo se va metiendo ese epitelio hacia esa mandíbula o maxilar hacia arriba? Y fíjense cómo ya se está formando el hueso por una osificación intramembranosa que ocurre en mandíbula. Y ese epitelio que se va introduciendo hacia ese ectomesénquima es el que va a dar lugar al esmalte. Fíjense que eso va creciendo y va haciendo como una etapa que llamamos casquete. Fíjense que ya se empieza a ver como una corona. Pero observen cómo todavía está unido ese epitelio al epitelio de la boca, al epitelio primitivo. Hay como un cordón que todavía lo mantiene conectado a esto que va a empezar a llamarse órgano del esmalte. Entonces, esto debe desaparecer, pero cuando esto no desaparece por completo y quedan ciertos restos epiteliales de esa introducción del epitelio de la mucosa de la boca hacia el ectomesénquima para que se formen los dientes, esos restos epiteliales, esa conexión que debe desaparecer por completo y no lo hace, se llaman restos de Serres. Y esos son los restos de una cantidad de quistes, como por ejemplo el queratoquiste odontogénico, que es uno de los más populares. Entonces, esos restos pudieran quedar ahí y esos pues son los que por distintas señalizaciones se pueden convertir en quistes o en tumores. También uno, como el ameloblastoma, pudiera también estar por ahí asociado a estos restos de Serres. Pero fíjense cómo ya empieza una etapa que ya la llamamos etapa de campana, que se nos empieza a parecer más a un dientecito, ¿verdad? Y que hay un órgano que se llama órgano del esmalte, que obviamente va a formar el esmalte, y después las células empiezan a condensarse del ectomesénquima en la parte más interna y van a formar la pulpa y más adelante la dentina. O sea que fíjense, el esmalte tiene un origen epitelial y la dentina tiene y la pulpa tiene un origen del ectomesénquima, o sea que es más mesénquima, ¿verdad? Y bueno, y así se van formando y fíjense aquí podemos encontrar estos restos de Serres y así se ven, son restos odontogénicos que se van a ver como algunos florecitas, algunos en hileras, algunos en cordones, pero que son restos inactivos. Y hay que estar pendiente, por ejemplo, en un folículo dental alrededor de un molar, de un tercer molar, que saquen el folículo dental porque está incluido ese tercer molar, y nosotros encontramos estos restos en ese folículo. Esto no es suficiente para llamar a eso un fibroma meloblástico, o inclusive en quistes dentígeros podemos encontrar estos restos. Entonces,
hay que tener cuidado, se sobrevaloran estos restos, se creen que son neoplásicos y entonces uno encajona una cosa que es un folículo dental, que es el saco donde está el germen dentario y que no tiene ninguna patología, podría estar ese folículo simplemente hiperplásico y no debemos confundirlo con que estos sean epitelio que esté neoplásico y que esté creciendo como un fibroma meloblástico, por ejemplo. ¿Ok? Y bueno, seguimos, se sigue formando, hay una etapa de campana avanzada y aquí lo empiezan a ver, fíjense cómo ya las células empiezan como a organizarse, ya este cordón debe ir desapareciendo, miren el hueso alrededor como ya está mucho más formado y ese órgano del esmalte lo vamos a ver pues a mayor aumento cuando cuando se empieza a formar el esmalte y la dentina. Y esto es como un close-up, es a mayor aumento. Y fíjense ustedes qué precioso. Esta imagen no es mía, esta imagen la saqué de internet, pero esto me parece espectacular y fue hace como 200.000 años y no, ni siquiera reconozco quién habrá sido y error de no tener aquí la fuente, ¿no? Pero bueno, fíjense, esta parte interna correspondería a lo que llamamos papila dental, que más adelante va a formar la pulpa. De esta papila dental, o que va a formar más adelante la pulpa, deriva un tumor que se llama mixoma odontogénico. Es así, el mixoma odontogénico tiene estas características. Tiene unas células que están, digamos, en una matriz mixoide, en una matriz que tiene muchos mucopolisacáridos, que tiene de aspecto además cuando lo ven en el macro muy gelatinoso, porque así es tal cual es la pulpa. Y ese mixoma odontogénico deriva de esa zona. Después tenemos aquí los odontoblastos. Los odontoblastos, recuerden que vienen del ectomesénquima y ellos se van a diferenciar para formar la dentina. Pero fíjense que esto azul sería la dentina y esto rosado sería el esmalte. Y estas células que están acá, que forman el esmalte, se llaman ameloblastos. Cuando no está la dentina y no está el esmalte, los odontoblastos y los ameloblastos se ven unos contra otros. Es como si fuera una batalla. Esas batallas de hace muchos años, ¿no? Donde de los vikingos, por ejemplo, que estuvieron de moda hace poco, donde tenemos una fila de odontoblastos que está frente a una fila de ameloblastos. Los odontoblastos tienen su citoplasma y empiezan en su citoplasma a segregar, a secretar la dentina. Pero los ameloblastos, si hacen eso, quedarían atrapados entre la dentina y el esmalte que están formando. Por eso, los ameloblastos tienen una polarización invertida. ¿Qué hacen? El núcleo lo mandan hacia afuera y las organelas que van a formar la matriz de esmalte lo ponen hacia el otro lado. Y por eso nosotros los ameloblastos lo vemos como células cilíndricas de polarización invertida, característica esencial para el diagnóstico de ameloblastoma, que es de dónde viene ese tumor. Entonces, fíjense cómo las vemos distintas. Aquí están estos odontoblastos formando esta dentina y estos ameloblastos del órgano del esmalte formando este esmalte y que tienen esa polarización invertida. Y vamos a ver esos núcleos como en empalizada. Otra característica que también vamos a evidenciar en neoplasias como los ameloblastomas. Entonces, miren acá a mayor aumento. Del lado izquierdo vamos a ver odontoblastos hacia el lado de la papila dental que va a dar lugar a la pulpa. Lo azul corresponde a dentina y vamos a tener primero una predentina que es la matriz de dentina que después se calcifica y quedan los túbulos ahí y aquí vamos a observar lo rosado que corresponde al esmalte y aquí están los hermosos ameloblastos. Esto que está acá se llama el estrato intermedio y esto que está acá es el retículo estrellado. Ese retículo estrellado no son más que estas células que se van a separar, pero se mantienen unidas a través de los desmosomas. Acuérdense que son células epiteliales, el órgano del esmalte es epitelial, y hacen que esa forma como de malla, como de estrellas, y por eso se llama retículo estrellado. En algunas patologías, de nuevo, ameloblastoma, por ejemplo, vamos a encontrar áreas similares al retículo estrellado. Y este estrato intermedio es interesante, se piensa que de ahí viene el tumor de Pingborn, el tumor odontogénico epitelial calcificante, pareciera que se origina de ese estrato intermedio.
Así que bueno, aquí lo ven. Entonces, de izquierda a derecha, papila dental, pulpa, odontoblastos, dentina, esmalte, ameloblastos, estrato intermedio, el retículo estrellado. Pero bueno, hay corona, ¿verdad? El diente no solamente es corona, sino que también es raíz. Y para que se forme la raíz, se debe formar una vaina epitelial, que se llama la vaina epitelial de Hervitz. Esa vaina epitelial es simplemente como una prolongación epitelial que se da como patrón para la formación de las raíces. Es simplemente un patrón que va a hacer que del lado interno se forme dentina y cemento, y del lado de afuera se forme el ligamento, que es mucho tejido conectivo, fibras colágenas muy gruesas, fibras colágenas en distintas posiciones para poder aguantar ese diente que quede ahí metido en ese alvéolo y pegado al hueso. Entonces, esa vaina epitelial de Hervitz, debe desaparecer porque simplemente un patrón para la formación de la raíz. Cuando esa vaina epitelial de Hervitz desaparece y quedan restos, esos restos van a quedar en el ligamento periodontal, en el ligamento que une el hueso con el diente. Y esos son los que se llaman restos de Malacés, que esos restos de Malacés están asociados con el quiste más frecuente que hay, que es el quiste periapical o el quiste radicular. Tiene varios nombres. El último nombre de la Organización Mundial de la Salud es el quiste radicular. Es un quiste que se produce por la necrosis de la pulpa, que pasa una cantidad de citocinas y una cantidad de factores de crecimiento y, bueno, y todo lo que está implicado en necrosis e inflamación, y estimula a esos restos de mala cepa que se forme ese quiste. Así que en Venezuela, por lo menos, que hay tantas áreas, ese es uno de los quistes más frecuentes que vamos a ver. Pero bueno, se va formando la raíz y también el diente erupciona. Y que cuando va erupcionando y se forma el esmalte completico, ¿qué pasa con esos ameloblastos, el estrato intermedio, el retículo estrellado, todo ese órgano del esmalte? ¿Qué pasa con él? Bueno, ese órgano del esmalte, perdón, cuando el diente erupciona, se convierte en parte de la encía. ¿Pero qué parte de la encía? La parte de adentro, lo que llamamos el epitelio de unión, el epitelio crevicular. Es decir, es esa encía, no la de afuera, la que uno se ve, sino la que está pegadita al diente en la parte interna. Y esa encía no es igual que la mucosa masticatoria, porque esa encía debe permitir que salgan inmunoglobulinas. Acuérdense que hay la cavidad bucal, la saliva y ese líquido crevicular que está ahí en esa encía, en ese saco, esa encía, pues tiene capacidad inmunológica importantísima, y desafortunadamente también en ese saco crevicular o en ese surco crevicular, saco es cuando es patológico, pero cuando en ese surco crevicular se mete un montón de bichos, un montón de bacterias, un montón de virus. De hecho, hasta el SARS-CoV-2 se encontró que estaba metido en esa surco crevicular. Entonces, ese epitelio es especial, ese es un epitelio súper especial y que viene del órgano reducido del esmalte, y es distinto al que está por fuera de la encía, que es igualito que el reviste la mucosa de nuestra boca. Hay una patología interesante, nueva, descrita, que quedan restos de ese epitelio reducido del esmalte, que se llama hiperplasia espongiótica juvenil, y que es diagnóstico diferencial de granuloma piogénico en cavidad bucal, o granuloma piógeno, telangiectásico, todos los nombres que le pueden decir, hemangioma capilar lobular. Y no es una patología, sino no es más que restos de este epitelio. Y bueno, como les decía anteriormente, los restos de Malacés, miren qué fabuloso. Esto que está acá es dentina y esmalte. Miren cómo las fibras colágenas hacen el ligamento periodontal, se unen al diente, pero se deben unir también al hueso, que aquí no se ve el hueso, pero van unidas durísimo al hueso y en distintas direcciones para que se mantenga ese diente ahí firme y no se nos salgan los dientes del alvéolo óseo. Estas roseticas hermosas que vemos aquí, pues son los restos de Malacés, y esos son los que están asociados principalmente, como les dije, quiste periapical o radicular, quiste periodontal lateral, otros quistes no son inflamatorios como el quiste periapical, que es tan frecuente.
Así que bueno, fíjense, aquí está el epitelio reducido del órgano del esmalte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un diente que no erupciona? Se queda el diente metido dentro del hueso. ¿Qué pasa con ese epitelio reducido del órgano del esmalte? No se pudo convertir en el epitelio de la encía interna, por decirlo de alguna manera, el surco crevicular. Bueno, este epitelio reducido del órgano del esmalte, cuando el diente no erupciona, es el que se convierte en el quiste dentígero. Por eso el quiste dentígero siempre debe tener un diente asociado, no erupcionado, es decir, un diente retenido. Es una cosa importantísima cuando uno hace patología odontogénica, es imposible hacer patología odontogénica sin imagen. Entonces, bueno, rogarle a los clínicos que le manden a uno la imagen, que le manden a uno la radiografía, tomografía, lo que sea, porque te va a permitir, sí, aquí hay un diente que está retenido, esto que coincide con lo que estoy viendo histopatológicamente, esto es un quiste dentígero. Y el quiste dentígero, entonces, como les dije, pues proviene de este epitelio reducido del órgano del esmalte. Miren aquí, matriz de esmalte, esto más adelante se va a convertir, cuando se calcifica, en prismas del esmalte. Esto que está acá es dentina, predentina, y lo más adentrico, aquí se ven los odontoblastos con la pulpa. ¿Okay? Así como esto, pueden ver un odontoma, que para la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud ya no es considerado una neoplasia, sino un amartoma. Y así lo van a ver, tal cual. Vamos a encontrar matriz de esmalte, vamos a encontrar dentina y vamos a encontrar pulpa. Y bueno, si tenemos suerte, podemos ver ese epitelio reducido del órgano del esmalte, que es bien interesante verlo cómo se observa. Y bueno, nada, que podemos verlo organizado, lo vamos a llamar odontoma compuesto, desorganizado, odontoma complejo, pero exactamente así lo vamos a observar. Y bueno, y finalmente, una de las cosas que creo que es más difícil, sobre todo para las lesiones fibroóseas, cuando se dan displasias cemento-óseas, es cuando hay cemento y hay hueso. Eso yo creo que a veces es difícil diferenciarlo, aunque tiene características pues que nos dan más hacia el cemento, el tejido cementoide, o en este caso yo les puse un cementoblastoma. Fíjense cómo se forma cemento, como se ven, parecieran como trabéculas, pero no se ven esos osteocitos en su interior, y estos son cementoblastos formando ese cemento. A veces encontramos lesiones que están ligadas con hueso y cemento en mandíbula o maxilar, y debemos realmente identificar ese cemento para poder saber, mira, no, esto es un osteoblastoma, o esto es un cementoblastoma, o esto es una displasia cementosa, es decir, a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, hay un grupo de lesiones también que están producidas por este material. Así que bueno, ¿qué importa mi boca cerrada cuando piensas con el alma? Te oyen, me faltó el. Así que bueno, creo que es hora de cerrar mi boca y que me escuchen la pasión que tengo por la patología oral con mi alma. Muchas gracias. Wow, Mariana, me encantó tu charla, pero me encantó. La verdad que tienes unas fotos hermosísimas. Yo digo, yo era fan de la histología del ojo, pero ahora voy a ser fan de la histología del diente, que es algo que uno no ve, y la verdad que tus imágenes están preciosas, tu charla es buenísima, de verdad. Y muy importante, la histología, yo le hago énfasis a los residentes de anatomía patológica que sin histología no sabemos dónde estamos parados y no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y tú acabas de nombrar la embriología, que bueno, la verdad tengo que confesar que cuando yo la vi en la carrera de medicina no me gustó y no entendía para qué me iba a servir la embriología. Y es importantísimo porque también de ahí sabemos de dónde derivan y por qué se forman ciertos tipos de tumores. Muchísimas gracias por aceptar la invitación porque de verdad que creo que fue fantástica. Vamos a ver si hay preguntas Ay, qué bueno. por acá. Felicitaciones de Ay, gracias. muchas personas por acá, de la doctora Ángela Ruiz, Carolina Urdaneta. Bueno, la verdad que me encantó. Ay, qué bueno, que sea bueno, es un abreboca para ver si los enamoro y Sí, eh, más de patología oral. yo encuentro dificilísima de verdad esta patología porque como tú también acabas de decir, el patólogo bucal no puede trabajar solo
y tiene que tener las imágenes y tiene que tener un intercambio con lo que se está viendo y con lo que clínicamente está sucediendo para poder llegar a un diagnóstico correcto. Y eso a veces no lo entienden los médicos tratantes y te mandan un quiste que todos se parecen y que si tú no tienes la ayuda de cómo es la imagen de las características, pues no puedes llegar al diagnóstico de certeza. Absolutamente. Yo siempre les digo, te puedo dar un nombre, quiste, pero ¿quieres el apellido? Mándame la imagen. Y Claro. es la pelea, yo estoy segura que todos aquí sufren con eso igual que nosotros, pues que es tan necesario que tengamos esa comunicación fluida y que tengamos todas las herramientas a la mano. Y en Boca, bueno, yo creo que sobre todo para la patología odontogénica es fundamental. Sí. Yo tengo una pregunta, ya que por aquí todavía no se anima el público. Yo tengo una pregunta, pero de logística y de con qué descalcificas, porque ustedes me supongo que reciben muchas muestras que necesitan descalcificación. Y Sí, eso es un tema, ¿no? Entonces no sé qué descalcificador usas para... ahorita estamos usando osteomol, Ah, ok. es lo que estamos usando, sí. Claro, me están preguntando si pues, podemos contactarla para casos de interconsulta, por supuesto que sí. Y yo le comentaba a la doctora Sandra que cuando pasan cosas en la boca que no son propias de la boca, yo recurro a ustedes inmediatamente porque a nosotros nos hace falta esa interconsulta, nos hace falta trabajar en equipo y que no, yo gracias a Dios he tenido patólogos generales que me han ayudado muchísimo, muchísimo con muchas lesiones porque en la boca puede pasar cualquier cosa, pues cualquier cosa. Entonces, con muchísimo gusto, si quieren... Puedes escribir tu correo electrónico Claro que sí, en el chat para que así todos lo tengan y puedan contactarte a través del correo sí, electrónico. claro que sí, con muchísimo gusto, porque además de cada interconsulta uno aprende un montón. Ojalá los pueda ayudar. Seguramente que sí. Y lo otro, bueno, voy a hacer la cuña, por supuesto, del Instagram, es Reportes Villarroel, igualito. Ahí yo pongo casos, bueno, pongo mucha clínica, pero siempre pongo alguna imagen o algo histopatológico. Saben que lo histopatológico no es es lo que tengo menos likes, pero es lo que me gusta más. Sí, síganla en Instagram porque tiene una página muy bonita y siempre hay cositas interesantes y que aprender allí. Yo la sigo desde hace tiempo. Sí, ahí pongo muchísimas cositas y bueno, lo del día a día y bueno, siempre hay puro maxilofacial, puro boca, boca, boca y no van a ver más nada porque yo no hago más nada, obviamente, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y de No, verdad que ojalá podamos planificar algo bonito para charlas sucesivas porque creo que todos tenemos mucho que aprender de lo que tú nos puedas compartir. ay, no, y el aprendizaje es mutuo, te lo aseguro. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Un placer, de verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Feliz noche para Hasta luego. todos. Hasta luego. Qué bonito.